¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fue suficiente para que te eligieran? ¿Has vivido ese silencio frío después de tanto amor entregado? ¿Te quedaste esperando un "lo siento" que nunca llegó? Si tu alma asiente en silencio, este video es para ti, porque hoy no venimos a hablar de venganza, venimos a hablar de dignidad, de esa fuerza invisible que nace cuando en vez de pedir explicaciones, decides sanar, cuando en vez de insistir, eliges retirarte, cuando por fin entiendes que tu valor no está en las manos de quien te perdió, sino en las tuyas donde siempre estuvo. Aquí vas a descubrir 7 decisiones que transforman, no para castigar sino para liberar. Acciones silenciosas firmes que provocan más reflexión que 1000 discursos. Acciones que te devuelven a ti, a tu centro, a tu calma, a tu poder, porque ya no se trata de que te extrañen. Se trata de que tú nunca más te traiciones para que alguien se quede. Quédate conmigo. Este no es solo un video, es un antes y un después en tu forma de amarte. Ignorar su regreso. El arte silencioso de recuperar tu poder interior. Hay silencios que pesan, silencios que no gritan pero que se sienten en el alma. Y sin embargo hay otros más serenos, más sabios, que no nacen del orgullo ni del rencor, sino de una transformación silenciosa, la de quien ya no necesita explicar nada. Porque cuando alguien que no supo valorarte intenta volver, no siempre es necesario hablar. A veces la ausencia de respuesta dice más que cualquier discurso. No responder no es lo mismo que ignorar por desprecio, es más bien el reflejo de una dignidad que ha sido restaurada desde dentro. Es mirar al pasado con gratitud por lo aprendido, pero sin deseo de repetir la historia. Cuando esa persona regresa, suele hacerlo creyendo que todo sigue igual que tú. Sigues ahí, esperando vulnerable con las mismas heridas abiertas y los mismos deseos de cerrar ciclos que ellos mismos rompieron. Pero ya no, porque tú has cambiado, has crecido. Y en ese crecimiento aprendiste algo esencial. No toda puerta merece volver a abrirse. El silencio desconcierta, es incómodo. Quien regresa espera atención aunque sea en forma de reclamos. Espera que digas algo, lo que sea, porque cualquier reacción confirma que aún tienen un lugar en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Pero cuando no obtienen respuesta, cuando se topan con un vacío limpio sin ira, sin dolor, sin necesidad de explicar ni justificar nada, es ahí donde comienza su verdadero conflicto. Ese vacío no es castigo, no es indiferencia fingida, es en realidad una forma de autocuidado profundo. Es haber comprendido que no necesitas que el otro entienda cuánto te dolió, ni que reconozca su error para que tú puedas sanar. Es saber que no toda historia merece ser contada de nuevo, que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente no contestar. Y es que el silencio tiene un lenguaje propio, un lenguaje que solo los que han pasado por el proceso de reconstrucción interna pueden hablar con autenticidad. No se trata de frialdad, sino de libertad. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas repetir argumentos ni revivir escenas, porque ya no buscas aprobación, buscas paz. Y la paz muchas veces comienza cuando decides cerrar los oídos a lo que antes te mantenía encadenado. Esta forma de silencio no es pasiva. Todo lo contrario, es activa, poderosa, deliberada. Es una declaración de independencia emocional, un gesto que dice sin palabras: no tengo nada que demostrarte, ya no eres una referencia para mí. Mi vida sigue y sigue mejor sin tu presencia. Algunos lo llamarán orgullo, otros frialdad. Pero tú sabes que no es ninguna de las dos cosas. Es respeto hacia ti, hacia tu historia, hacia el dolor que ya no deseas alimentar. Has trabajado demasiado en reconstruirte como para permitir que una sombra del pasado vuelva a dictar el guión de tus días. Y quien no te valoró antes, tiene que aprender que no puede entrar en tu vida cada vez que se le antoje, como si fueras una estación de paso. El silencio también es revelador. Obliga al otro a escuchar el eco de sus propias decisiones. Les devuelve como un espejo el vacío que crearon. Porque cuando no reaccionas, cuando no permites una segunda escena,
Ellos se quedan solos con sus pensamientos sin saber si sientes algo, si aún te duele, si ya los olvidaste. Y esa incertidumbre, ese no saber, es muchas veces más angustiante que cualquier discusión. Ignorar no significa odiar, significa elegir no desgastarte, elegir proteger tu energía, elegir vivir sin drama. Porque en el fondo ya aprendiste que no necesitas ganar una conversación para sanar, que no necesitas una explicación para cerrar, que el silencio no es ausencia, es presencia plena de ti contigo mismo. Hay una dignidad serena en no contestar, en permitirte observar con distancia, sin resentimiento, sin expectativas, porque cuando el amor propio está bien plantado, ya no buscas justicia emocional en los demás. La encuentras en tu equilibrio, en tu paz, en tu vida actual. Una vida donde esa persona ya no es protagonista ni antagonista, apenas un recuerdo. Tal vez ellos piensen que con un mensaje, una excusa o una disculpa superficial, todo podría volver a empezar. Tal vez crean que con una llamada, una frase nostálgica o un «¿Cómo estás?» basta para borrar lo que causaron, pero no saben que tú ya escribiste otro capítulo, que mientras ellos estaban ausentes, tú estabas presente contigo mismo, que mientras ellos seguían su camino, tú construías el tuyo con piedras nuevas, con tierra fértil, con manos firmes y corazón en calma. La indiferencia que nace del amor propio no es una estrategia, es una evolución. Es haber entendido que no tienes que ser quien da siempre la oportunidad, quien perdona sin ser reparado, quien escucha sin ser escuchado. Es ponerle fin a un ciclo que ya no nutre. Es no aceptar menos de lo que mereces. Recuerda esta frase: el silencio no es un castigo, es una declaración de independencia emocional. No lo uses como un muro, sino como un límite sano. No lo conviertas en venganza, sino en afirmación. Porque el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en no necesitarlo, en saber que ya no hay nada que te ate, en mirar al pasado sin rencor y al futuro sin miedo. Así empieza el cambio. En el momento en que decides no reaccionar como antes, no caer en el juego que antes te consumía, en el momento en que entiendes que tu mayor victoria no está en recuperar a quien te dejó ir, sino en no querer volver a lo que un día te hizo dudar de tu valor. El silencio, cuando nace de la claridad, no duele, libera. Y ese es el regalo que te haces hoy: soltar sin ruido, seguir sin explicaciones, vivir sin necesidad de ser entendido. Tu paz vale más que cualquier conversación pendiente, y tu dignidad no necesita eco. Brillar sin ellos, el resplandor que nace del amor propio. Hay momentos en la vida en los que, sin decir una palabra, simplemente viviendo en paz, comienzas a enviar un mensaje más elocuente que cualquier discurso. Estoy bien, mejor que bien, y no fue gracias a ti. No se trata de actuar ni de fingir fortaleza. Se trata de reconstruirte desde dentro, paso a paso, hasta que un día te miras al espejo y ya no ves la versión herida de quien fuiste, sino a alguien que ha aprendido a levantarse, a crecer, a florecer, sin necesidad de que el otro lo vea, lo apruebe o lo entienda. Brillar después de haber sido subestimado es una de las formas más elegantes de sanar, no por orgullo, no por revancha, sino porque te lo debes, porque pasaste por la tormenta y mereces la luz, porque durante un tiempo creíste que tu valor dependía del amor de otro, y ahora sabes que tu esencia es autónoma, completa, inquebrantable, y es ahí, precisamente ahí, donde comienza tu verdadero brillo, en la conciencia plena de que no te rompieron. Muchos esperan verte en ruinas, esperan que sin ellos te desvanezcas, que te quedes atrapado en él, y si en el duelo perpetuo, en la nostalgia que no avanza. Pero cuando en lugar de eso te observan construir, avanzar, reír, compartir, crecer, algo dentro de ellos se rompe, no por malicia, sino porque su narrativa se derrumba. Aquella historia que justificaba su indiferencia, aquella fantasía en la que tú dependías de su presencia para ser feliz, ya no encaja con la realidad. La imagen de tu prosperidad tranquila, firme, sin necesidad de demostrar nada, les recuerda que se equivocaron, que no eras frágil,
solo estabas en proceso, que no eras débil, solo necesitabas espacio para florecer. Y al verte ahora pleno, enfocado, rodeado de personas que sí ven tu valor, se enfrentan a una verdad incómoda. No te rompieron, pero ahora te han perdido. Brillar no significa subir fotos para provocar ni usar logros como armas. Significa despertarte cada mañana con propósito, hacer ejercicio, no para vengarte, sino para sentirte bien. Leer, trabajar, crear, no para callar bocas, sino para nutrir tu mente y tu alma. Rodearte de personas que suman no para reemplazar, sino para evolucionar. Tu crecimiento no necesita espectadores. Tu transformación es privada, íntima, y aún así, o precisamente por eso, se vuelve poderosa. Cuando alguien que no te valoró te ve avanzar sin ello, se enfrenta a un dilema emocional. Comprender que su ausencia no fue una herida permanente, sino una liberación necesaria, que el espacio que dejaron no se llenó con rencor, sino con amor propio. Y eso, aunque nunca lo admitan, los sacude, porque esperaban una reacción pero encontraron evolución, esperaban drama y encontraron calma, esperaban dependencia y encontraron libertad. Invertir en ti mismo no es egoísmo, es madurez emocional. Cada paso que das hacia una versión más plena de ti es un acto de reparación interna. No necesitas que ellos lo vean, pero si lo hacen, que sea desde la distancia, no para provocarles arrepentimiento, sino para recordarles que quien no cuida lo que tiene, termina viendo florecer lo que dejó ir en otro jardín. A veces la vida te empuja a elegir entre esperar a que te valoren o comenzar a valorarte tú. Y en esa elección hay un punto de no retorno, un momento en el que descubres que tu energía, tu tiempo y tu paz son demasiado sagrados como para regalarlos a quien no supo apreciarlos. Desde ahí todo cambia. Ya no haces las cosas esperando ser visto, sino para verte tú a ti mismo con orgullo. Y sí hay algo profundamente simbólico en prosperar en silencio, en construir tu nueva realidad sin necesidad de explicaciones, porque quien realmente crece no lo anuncia, lo encarna. Su forma de hablar, de caminar, de decidir, ya no viene desde la herida, sino desde la plenitud. Tu brillo no es una máscara, es una consecuencia, no es un disfraz, es tu nueva piel. El éxito, entendido como bienestar emocional, es la respuesta más coherente al desamor, no porque borre el pasado, sino porque lo redimensiona, porque le quita el poder que alguna vez tuvo sobre ti, porque le devuelve su lugar, una etapa que terminó, una lección que agradeces, pero que ya no determina tu presente. Recuerda, brillar no es venganza, es amor propio, es una declaración silenciosa que dice: he vuelto a mí. Y si eso incomoda a quien te perdió, no es tu responsabilidad. Tu única tarea es seguir caminando, seguir creciendo, seguir eligiéndote, porque ahora entiendes que quien verdaderamente merece estar a tu lado no será alguien que regrese cuando vea tu brillo, sino quien supo verlo incluso en tus sombras. No todos podrán lidiar con tu nueva versión. Algunos preferían al tú que dudaba, que necesitaba, que pedía explicaciones. Pero esa persona ya no está. Ahora hay alguien más fuerte, más claro, más centrado. Alguien que ya no se define por lo que otro piensa, sino por lo que siente cuando se escucha a sí mismo. Y si en ese proceso alguien se arrepiente, que lo haga. Pero no detengas tu luz por miedo a incomodar. No minimices tu alegría por miedo a provocar. No ocultes tus avances para evitar despertar remordimientos. Brilla, brilla sin culpa. Brilla sin esperar nada, porque lo mereces, porque te ha costado, porque ahora entiendes que tu mejor versión nunca dependió de alguien más. Cuando inviertes en ti, todo empieza a alinearse. Tu cuerpo responde, tu mente se aclara, tu entorno mejora. Y con el tiempo te das cuenta de que tu camino no era recuperarlos a ellos, era recuperarte a ti. Todo lo demás, incluso el arrepentimiento ajeno, es apenas una consecuencia secundaria. Brillar sin ellos no es arrogancia, es sanación, es haber entendido que tu luz no es para competir, sino para iluminar tu propio camino. Y en ese camino, quizá ellos te vean, quizá no,
Pero eso ya no importa, porque tú ya no vives para ser visto, vives para sentirte vivo, ser amable sin mostrar interés, la calma que desarma sin necesidad de herir. Hay una forma de responder que no nace del impulso ni de la herida ni siquiera del orgullo, sino de un lugar mucho más sereno, el equilibrio. Ese punto al que solo se llega después de haberlo sentido todo y finalmente haber soltado. Ser amable sin mostrar interés no es una estrategia de frialdad, ni una pose para demostrar superioridad. Es sencillamente una señal de que el capítulo está cerrado sin necesidad de tachones, sin necesidad de dramatismos. Cuando alguien que te falló reaparece en tu vida, consciente o no, de lo que causó, muchas veces lo hace esperando una de dos reacciones, o bien el rencor acumulado que explota en reproches, o bien la nostalgia disfrazada de reconciliación. Pero si en lugar de eso se encuentra con tu cortesía serena, con una sonrisa amable, con un hola tranquilo sin sombra de resentimiento, lo desarma, porque esa actitud tan inesperada, tan sobria, tan poco emocional, rompe completamente con el guión que habían preparado en su mente. La verdadera amabilidad no nace de la necesidad de parecer educado ni de guardar apariencias. Nace de haber sanado tanto que ya no te afecta el contacto, de haber soltado tanto que ya no hay carga que entregar. Es mirar a esa persona como se mira un paisaje lejano, con cierta distancia emocional, con cierta neutralidad, incluso con cierta gratitud por lo que fue, pero sin ganas de volver a recorrerlo. En esa calma radica tu fuerza, no porque estés fingiendo indiferencia, sino porque genuinamente ya no necesitas nada de ellos, ni explicaciones, ni disculpas, ni conversaciones pendientes. Has hecho el trabajo interno de liberarte del relato que un día te mantuvo atrapado, y ahora simplemente habitas otra etapa, una donde ya no hay dolor que reactivar, ni vínculos que reatar. Cuando saludas con educación pero sin entusiasmo, cuando respondes con cortesía pero sin intención de prolongar el diálogo, no estás siendo cruel, estás ejerciendo tu libertad emocional, porque solo quien ha dejado atrás el conflicto puede actuar desde la neutralidad. Y eso, aunque parezca simple, tiene un enorme poder, un poder que desconcierta porque impide que el otro mantenga la narrativa que les daba consuelo. Me odia porque me extraña. Sigue molesto porque le importo. Si reaccionó así es porque aún le duele. Pero no. Tu calma rompe con todo eso. Ya no pueden justificar su comportamiento. Ya no hay drama donde esconderse. Lo más poderoso de esta actitud es que no alimenta el conflicto ni despierta esperanzas. Simplemente marca un antes y un después. Es como si dijeras, sin decirlo, te vi, te reconozco, pero ya no tengo nada que buscar en ti. Y esa claridad, esa templanza, se siente más fuerte que cualquier reclamo. Porque el reclamo aún implica vínculo, emoción, expectativa. La calma, en cambio, implica libertad. Muchos confunden la falta de hostilidad con una puerta entreabierta. Por eso, cuando te ven actuar con amabilidad, pueden pensar que hay posibilidad de volver, pero rápidamente se dan cuenta de que no es así, porque tu trato es impecable, pero también es claro. No hay coqueteo disfrazado de cortesía. No hay doble sentido en tus palabras. No hay miradas que pidan quedarse. Solo hay una energía nueva, más estable, más centrada, que los deja sin argumento. Y es ahí donde sienten el verdadero impacto de lo que perdieron. No porque tú se los digas, sino porque se enfrentan a una realidad que no esperaban, que puedes verlos sin agitarte por dentro, que puedes hablarles sin que tu voz tiemble, que puedes estar presente sin necesidad de tocar viejas heridas. Eso, más que cualquier silencio o cualquier éxito personal, les muestra que ya no tienen poder sobre ti. Es curioso cómo funciona la mente humana. A veces el desprecio da más consuelo que la calma, porque el desprecio aún es fuego, aún es lucha, pero la calma es aceptación. Y aceptar que ya no provocas ninguna reacción, que ya no habitas ningún rincón emocional de esa persona, duele más de lo que quieren admitir, porque destruye la idea de que siempre podrían volver, de que aún tenían un lugar. Ser amable sin mostrar interés
Es el último paso de una evolución emocional profunda. No es un gesto casual, es el reflejo de haber hecho el duelo correctamente, de haber llorado lo que había que llorar, entendido lo que había que entender, perdonado, aunque sea en silencio lo que había que soltar. Es haber transformado la rabia en sabiduría, la tristeza en aprendizaje, la dependencia en autosuficiencia. No es necesario exagerar la cortesía, basta con lo justo. Un saludo breve, una sonrisa tranquila, un tono neutro, y seguir tu camino sin detenerte, sin mirar atrás, sin necesidad de explicarte, porque la verdadera elegancia emocional está en seguir caminando sin dejar rastros de guerra. Esa es tu victoria. No herir, no necesitar venganza, solo seguir creciendo con paz. Recuerda la amabilidad. Demuestra que ya no tienen control sobre cómo te sientes, no porque te hayas endurecido, sino porque te has liberado, porque ya no necesitas bloquear, ni huir, ni responder con ironía, porque ya no necesitas demostrar nada. Y eso, aunque no lo digas, se nota, en tu mirada, en tu voz, en tu postura, en la serenidad que llevas contigo como escudo invisible. Y si en algún momento dudas, si te preguntas si deberías haber actuado diferente, recuerda que la amabilidad no significa permiso, significa respeto. Respeto hacia ti, hacia tu proceso, hacia el camino que ahora eliges recorrer. No estás siendo débil por ser cortés, estás siendo fuerte por no caer en viejos patrones. La calma no es falta de emoción, es dominio emocional. Y cuando llegas ahí, cuando puedes mirar al pasado con gratitud, pero sin deseo de volver, ya ganaste, porque mientras otros buscan ganar discusiones, tú ya ganaste tu paz. No dar segundas oportunidades. El umbral silencioso de la dignidad recuperada. Hay decisiones que no se toman desde el enojo, sino desde la claridad. Cerrar una puerta no siempre es un acto de rechazo hacia el otro, sino una afirmación profunda de respeto hacia uno mismo. Y aunque el mundo está lleno de frases que celebran las segundas oportunidades, a veces la mayor muestra de amor propio es precisamente no darlas, no porque guardes rencor, no porque hayas olvidado lo vivido, sino porque has comprendido que no todas las relaciones merecen ser recuperadas. Dar una segunda oportunidad implica en muchos casos regresar a un territorio donde ya aprendiste todo lo que había que aprender. Es como volver a leer un libro cuyo final ya conoces, esperando que esta vez cambie. Pero no lo hará, porque aunque la portada prometa algo diferente, el contenido es el mismo. Cambiar unas frases, modificar algunos gestos, suavizar las palabras, nada de eso transforma la esencia de lo que fue. Y lo que fue, si te hirió, si te desgastó, si te hizo dudar de ti, no merece ser repetido. El acto de no abrir la puerta, de nuevo, no es frialdad, es madurez. Es haber comprendido que las segundas partes rara vez superan a la primera y que lo que una vez te rompió, si regresa, probablemente venga disfrazado, pero con el mismo patrón de fondo. Tú ya no eres el mismo. Tu nivel de conciencia ha cambiado. Tus estándares ya no son flexibles, porque aprendiste quizás a través del dolor que tu paz interior es sagrada y que no estás dispuesto a hipotecarla por nadie. La sociedad a veces nos empuja a ser comprensivos, a ser evolucionados, a demostrar que hemos superado, otorgando nuevas oportunidades. Pero hay un tipo de evolución más silenciosa, más firme, más íntima, a la de quien no necesita revivir lo que ya ha dejado atrás. No dar una segunda oportunidad no es señal de dureza, sino de definición, de saber exactamente quién eres, qué mereces y qué no estás dispuesto a volver a tolerar. Y sí, esa decisión puede causar sorpresa, puede ser malinterpretada como orgullo o como castigo, pero tú sabes la verdad. Sabes que cerrar esa puerta no significa que no valoraste lo que se vivió, sino que valoras más lo que estás construyendo ahora, que no niegas el pasado, pero ya no lo quieres como presente, que no es odio sino lucidez, que no hay drama, solo determinación. Cuando alguien que no supo valorarte
intenta volver muchas veces lo hace desde un lugar de arrepentimiento, pero también desde costumbre, porque en el fondo creen que tú siempre estarás ahí disponible, dispuesto, emocionalmente abierto a retomar lo que sea que quedó pendiente, pero cuando les demuestras que ya no lo estás, que esa versión tuya ya no existe, que has cerrado la etapa con firmeza, algo en su mundo se quiebra, porque se enfrentan por primera vez a una consecuencia verdadera, a una pérdida que ya no tiene marcha atrás. Esa pérdida, tu ausencia definitiva, no es una herida sangrante, es un espacio vacío que ya no puedes llenar tú, porque tú has seguido tu camino. Has construido nuevas prioridades, nuevos vínculos, nuevos sueños. Ya no hay sitio para lo que representa una amenaza a tu paz, aunque venga disfrazado de redención. No se trata de negar la posibilidad de cambio en el otro. Las personas cambian, sí, pero ese cambio no obliga al reencuentro. Puedes desearle lo mejor desde la distancia. Puedes alegrarte de que haya aprendido, de que ahora vea lo que no vio antes. Pero eso no significa que debas volver a abrirle la puerta, porque aunque ellos cambien, eso no borra el daño que causaron ni deshace las huellas que dejó su ausencia en tu proceso de crecimiento. No dar segundas oportunidades es también poner límites a ti mismo. Es no ceder ante la nostalgia, ante la necesidad momentánea, ante ese impulso de querer llenar un vacío con lo primero que regresa. Es recordarte que lo que llega tarde llega diferente, pero no siempre mejor. Que el tiempo perdido no se recupera con promesas, sino con acciones. Y muchas veces esas acciones ya no tienen espacio en tu presente. A veces, el verdadero perdón consiste en dejar ir sin abrir de nuevo, en decir, te perdono, sin decir vuelve, en aceptar lo que fue, en agradecer la lección y en seguir adelante sin retomar aquello que ya quedó atrás por una razón, porque no todas las relaciones están destinadas a ser eternas. Algunas vienen a enseñarte quién eres cuando te rompen, otras a recordarte lo que mereces al elegirte a ti, y algunas simplemente para mostrarte el valor de cerrar una puerta con dignidad. Cuando decides no dar esa segunda oportunidad, estás también creando un nuevo estándar. Estás diciendo, esto es lo que permito, esto es lo que ya no acepto, este es mi límite, y ese límite no es una barrera al amor, es una protección para tu paz. Es una señal clara de que has aprendido a cuidarte, a priorizarte, a no negociar tu bienestar emocional por migajas de afecto tardío. Puede que te duela, puede que extrañes, puede que incluso te tientes, pero dentro de ti sabes que tu decisión es justa, que estás eligiendo desde la conciencia, no desde la carencia, desde la integridad, no desde la herida. Y esa es la base más sólida sobre la que puedes construir tu futuro. Recuerda siempre esta frase: proteger tu paz no es egoísmo, es sabiduría. Sabiduría que se gana a veces después de muchas caídas, después de muchas segundas oportunidades malgastadas, después de haber permitido demasiado. Pero una vez que la alcanzas, ya no puedes, ni debes ignorarla, porque esa paz, esa estabilidad, ese bienestar que ahora sientes, son el resultado de haber cerrado con firmeza lo que alguna vez dejaste entreabierto por miedo, por culpa o por esperanza. La vida es demasiado corta para reciclar amores que no supieron sostenerte, demasiado valiosa como para vivirla en círculos. Tienes derecho a decir no más, sin tener que justificarlo, a cerrar capítulos sin explicaciones extensas, a elegir tu tranquilidad por encima de la nostalgia, porque quien no supo valorarte en su momento, difícilmente sabrá hacerlo más adelante. Y aunque lo hiciera, ya no es su turno. Tu historia no termina por cerrar esa puerta. Al contrario, recién empieza. Empieza contigo escribiendo desde un lugar nuevo, desde una voz que ya no tiembla, desde una certeza que ya no se compromete, desde una paz que ya no se sacrifica. Eso es lo que verdaderamente importa. No si se arrepienten, no si entienden, no si intentan volver. Lo único que importa es que tú ya no estás dispuesto a comprometer tu dignidad por un quizás. Tu valor no necesita ser reconocido por quien te perdió.
Ya lo has reconocido tú, y eso basta. No mostrar dolor. El eco silencioso de tu fortaleza emocional. A veces lo que más descoloca a quien te ha herido no es tu enojo ni tu reclamo, ni siquiera tu distancia. Es la ausencia total de reacción, el no saber cómo te sientes realmente. El misterio de tu sanación, esa calma aparente que esconde un universo interior donde las lágrimas ya fueron lloradas, los duelos transitados, las heridas cauterizadas. Y todo eso sin testigos, sin escenas dramáticas, sin necesidad de hacer de tu dolor un espectáculo. No mostrar dolor no es lo mismo que negar lo vivido. Es en realidad una forma de proteger lo más íntimo, tu vulnerabilidad. Porque el dolor, cuando se expone ante quien lo provocó, se convierte muchas veces en una forma involuntaria de poder. Le das al otro una última llave a tu mundo interno. Le confirmas que aún puede tocar algo dentro de ti. Pero cuando decides sanar sin hacer ruido, sin dar acceso, sin compartir el proceso con quien no supo acompañarte, cuando más lo necesitabas, recuperas el control emocional de tu historia. Es natural que en algún momento hayas querido que esa persona supiera cuánto te dolió. Que viera tus noches en vela, tus días grises, las veces que tuviste que forzarte a sonreír cuando por dentro solo querías desaparecer. Pero con el tiempo, si haces el trabajo interior, llega un momento en el que esa necesidad se disuelve. Ya no quieres que lo sepan, ya no necesitas que lo vean, porque comprendiste que tu sanación es tuya, que no necesita validación ni aprobación externa. Procesar en privado no es reprimir, es seleccionar con sabiduría el espacio donde tus emociones tienen permiso para expresarse. A veces será un diario, a veces una charla con alguien de confianza, a veces el silencio de una caminata larga o el abrazo de una canción que te entiende sin palabras. Lo importante es que ese dolor encuentre su cauce, pero no se entregue a quien no sabría qué hacer con él, más que usarlo consciente o inconscientemente para medir su influencia sobre ti. Nada desespera más a quien te dañó que la duda. Esa duda que los consume. ¿Realmente le afectó lo que hice? ¿Le dolió tanto como yo pensaba? ¿Aún siente algo por mí? Me extraña. Y tú, mientras tanto, ya estás en otro lugar emocional. Tal vez sigues sanando, sí, pero desde la intimidad, desde el autocuidado silencioso que solo los valientes practican, porque no hay mayor fuerza que la de quien aprende a contenerse, a mirarse, a reconstruirse sin necesidad de dramatizar. Mostrar fortaleza no significa endurecerse, significa priorizar tu proceso sobre la reacción ajena. Significa entender que el dolor no siempre tiene que traducirse en lágrimas públicas, ni en frases altisonantes. Que sanar en silencio es también una forma de gritar: ya no dependes de cómo me sienta para justificar lo que hiciste, porque muchas veces quien regresa no lo hace por amor sino por curiosidad, porque quiere comprobar si aún tiene poder, si aún puede afectarte, si aún vive en tu mente. Pero cuando no das señales, cuando no hay reproches, ni súplicas, ni indirectas, solo calma, se ven forzados a mirar su propio vacío. Y ahí es donde el impacto se vuelve real, porque tú, sin decir nada, ya has dicho todo. Has dicho que avanzaste. Has dicho que el dolor existió pero no te definió, que hubo heridas, pero también hubo sanación. Y eso es paradójicamente más difícil de aceptar que un grito de rabia. No mostrar dolor no es una máscara, es un acto de liberación. Es decidir qué parte de ti sigue en manos del pasado y cuál ya pertenece a tu presente. Es no permitir que tu sufrimiento sea un espejo donde el otro se mida. Porque muchas veces quien te hizo daño necesita ver tu dolor para sentirse importante, para convencerse de que al menos dejó huella. Pero tú no estás aquí para sostener el ego de nadie. Estás aquí para sanar. Y sanar implica no alimentar narrativas que solo te vuelven a encadenar. Esta elección no te hace menos humano. Al contrario, habla de tu evolución emocional, de tu capacidad para sentir, para atravesar el dolor, pero también para contenerlo con dignidad, para procesarlo sin necesidad de exponerte. Porque aprendiste que no todo debe ser mostrado, que hay batallas que se pelean en silencio, y que ese silencio no te resta verdad ni profundidad.
te suma integridad. Hay quienes creen que mostrar el dolor es la única forma de ser auténtico, pero tú sabes que no es así, que hay autenticidad también en el silencio, en el gesto sereno, en la mirada firme, en el estoy bien que no es negación sino certeza, que no oculta una herida, sino que refleja que esa herida ya no supura. Tu proceso de sanación es como una habitación sagrada. No todo el mundo merece entrar, no todo el mundo sabría cómo comportarse ahí. No todo el mundo tiene la sensibilidad para comprender lo que estás construyendo desde adentro. Por eso eliges con cuidado a quién le permites acercarse. Y muchas veces la persona que te rompió no tiene ya el derecho de presenciar tu reconstrucción, porque no estuvo cuando caíste y ahora no tiene cabida cuando te levantas. Y si alguna vez sientes la necesidad de hacerle saber cuánto te dolió, recuerda si no lo entendió. En el momento en que tuvo tu presencia, no lo entenderá con tu tristeza a destiempo. No vale la pena desgastarte en intentar conmover a quien no supo valorar lo que ya eras. No tienes que convencer a nadie de la profundidad de tu proceso. Tu paz actual es suficiente prueba. La vida continúa, y tú con ella, con menos personas quizás, pero con más claridad, con menos necesidad de demostrar, pero con más confianza, con menos exposición emocional, pero con más sanación real, porque aprendiste que no todo dolor tiene que ser compartido, que no todo duelo necesita espectadores, que a veces lo más poderoso que puedes hacer es guardar silencio y seguir avanzando. Tu serenidad hoy es una elección, no una pose. Es la consecuencia de todo lo que has atravesado, y aunque haya días en los que el dolor quiera asomar la cabeza, tú sabrás cómo contenerlo, cómo reconocerlo sin dejar que tome el control, porque ya no eres esa versión de ti que pedía explicaciones. Ahora eres quien se abraza a sí mismo, quien encuentra consuelo en su propia compañía, quien ya no necesita herir ni ser visto para saber que vale. Así que la próxima vez que te pregunten por esa persona, por lo que pasó, por cómo te sientes, tal vez solo sonrías, no porque no haya historia, sino porque ya no hay necesidad de contarla, porque tu silencio es la prueba de que ya no duele, porque tu presente habla mejor de ti que cualquier relato pasado. Y si ellos aún se preguntan cómo te sientes, que sigan preguntándose. Tú ya no necesitas responder. Establecer límites, la muralla invisible que protege tu paz. Llega un momento en la vida en el que ya no se trata de discutir, de convencer, de explicar. Se trata de decidir, de tomar conciencia de que tu bienestar no puede seguir expuesto a la voluntad cambiante de quienes un día te cuidaron y al siguiente te hirieron. En ese punto de inflexión donde por fin comprendes que tu energía es limitada y que no todo el mundo merece tener acceso a ella, es donde nacen los límites, no como castigo, no como venganza, sino como afirmación de tu valor. Poner límites es un acto silencioso de sanación. No necesita grandes discursos ni escudos emocionales. No requiere elevar la voz ni justificarte. Lo único que exige es claridad. Saber qué permites y qué ya no estás dispuesto a permitir. Qué conductas, actitudes o presencias desequilibran tu mundo interno y qué tipo de relaciones quieres cultivar a partir de ahora. Porque sí, establecer límites puede incomodar a otros, pero mucho más incómodo es seguir viviendo sin ellos, cediendo partes de ti, para no molestar, tolerando lo que duele por miedo a perder, apagándote poco a poco, solo para que el otro no se aleje. Los límites no son barreras contra el amor, son filtros para preservar la autenticidad del mismo. Son ese umbral invisible que separa lo sano de lo tóxico, lo recíproco de lo unilateral, lo que nutre de lo que desgasta. Y aunque algunos lo tomen como una ofensa o un rechazo, en realidad los límites son la más alta expresión de respeto hacia ti y hacia el otro. Porque les dices con hechos, no con palabras, cómo deseas ser tratado. Les marcas un mapa emocional donde queda claro qué caminos están abiertos y cuáles ya no lo están. Cuando alguien que te lastimó intenta volver, lo primero que suele medir es hasta dónde puede llegar. Prueba, tantea, se acerca con sutileza, con nostalgia, con esa mezcla de culpa y deseo de recuperar terreno.
Y si no has hecho un trabajo profundo contigo, puede que esa puerta se entorne otra vez. Porque la memoria emocional es fuerte, porque el corazón aún guarda resquicios de afecto, pero si has aprendido a protegerte, si has fortalecido tu voz interior, entonces responderás desde un lugar nuevo, desde tu centro. Ser firme no es ser agresivo, es ser coherente. Es no ceder ante el chantaje emocional, ni disfrazar de amabilidad lo que en realidad es miedo a incomodar. Es saber decir no sin levantar la voz, sin necesidad de herir, pero con la convicción de quien ya no negocia su paz. Y esa firmeza, cuando se sostiene con calma, es más poderosa que cualquier muro de indiferencia, porque no aleja desde la hostilidad, sino desde el respeto, porque no pretende herir, sino proteger. Establecer límites también implica revisar tus propios patrones. ¿Cuántas veces volviste a decir que sí, cuando tu cuerpo gritaba que no? ¿Cuántas veces justificaste lo injustificable, permitiste lo imperdonable, aceptaste lo inaceptable, solo por no quedar como el duro, el cerrado, el orgulloso? Pero ahora sabes que ceder no es sinónimo de amar, que tolerar no es siempre señal de madurez, que quien verdaderamente te valora no necesita que te traiciones para quedarse. Y sí habrá personas que no comprendan tu cambio, que se sientan desplazadas, que digan que ya no eres el mismo, que te volviste frío o demasiado radical. No importa, porque no estás aquí para ser comprendido por quienes solo te aceptaban en tu versión más complaciente. Estás aquí para vivir en paz contigo mismo, para construir vínculos más honestos, más sanos, más alineados con la persona en la que te estás convirtiendo. Un límite claro puede evitar 1000 conflictos futuros. Es como poner señales en un camino peligroso, no para prohibir el paso, sino para advertir que más allá se pierde la armonía. Si esa persona realmente ha cambiado, respetará tus términos. Si no lo hace, es prueba suficiente de que la puerta debe permanecer cerrada. Tus límites, cuando están bien definidos, actúan como un filtro natural. Separan lo que suma de lo que resta, lo que construye de lo que confunde. Y no es fácil, porque muchas veces al establecer un límite, también estamos aceptando una pérdida. La pérdida de una ilusión, de un lazo que alguna vez fue importante, de un vínculo que deseamos salvar. Pero esa pérdida es preferible a seguir erosionando tu autoestima por no querer decepcionar a nadie. Perder a alguien que no respeta tus límites no es una tragedia, es una forma de proteger tu evolución. Recuerda esta frase: tus límites no son negociables, son una declaración de amor propio. No los pongas para probar algo a los demás, ponlos para recordarte algo a ti, que mereces ser tratado con consideración, con coherencia, con respeto, que tus necesidades emocionales no son caprichos, que tu intuición ya te ha hablado muchas veces y que esta vez vas a escucharla. Cuando te permites decir hasta aquí, sin culpa, sin ansiedad, sin la necesidad de justificar cada paso, algo se reordena dentro de ti. Tus relaciones comienzan a alinearse, tu entorno se vuelve más claro y tú por fin dejas de caminar con el alma en vilo, porque ahora sabes que estar en paz contigo vale más que cualquier validación externa. Los límites no se gritan, se sostienen, no se imponen, se transmiten con claridad, no se justifican, se honran. Y aunque al principio cueste, con el tiempo, descubrirás que protegerte no es egoísmo, es la base de todo vínculo sano. Porque nadie puede amarte bien si tú no has aprendido a marcar dónde termina el acceso y comienza tu mundo interior. Así que la próxima vez que esa persona vuelva a tocar tu puerta con promesas de cambio, escucha tu cuerpo, siente tu respiración, observa tu paz. Y si algo dentro de ti duda, recuerda que no tienes por qué abrir. No tienes por qué volver a poner en riesgo lo que tanto te costó reconstruir. Tienes derecho a decir no, a dejar fuera lo que no honra tu proceso, a vivir tu nueva etapa sin interrupciones emocionales disfrazadas de oportunidades. Eres libre, libre de elegir quién entra, quién se queda y quién ya no vuelve. Y esa libertad, aunque duela ejercerla, al principio, es el mayor regalo que puedes darte.
Vivir sin rencor. La liberación serena que nace del perdón silencioso. Llegado cierto punto del camino, uno se da cuenta de que hay cargas que no se justifican, que simplemente agotan, y una de las más pesadas, más corrosivas, más solapadamente destructivas es el rencor. Puede instalarse en el alma sin hacer mucho ruido, alimentándose de pensamientos que uno repite casi sin darse cuenta. No merecía lo que me hizo. Algún día entenderá el daño. Ojalá sufra lo mismo. Al principio parece justicia, incluso una forma de protegerse, de mantenerse alerta. Pero con el tiempo, se convierte en un peso inútil, una cadena invisible que te mantiene atado al pasado. Vivir sin rencor no es olvidar lo ocurrido, no es minimizar la herida ni justificar lo injustificable. Es soltar el veneno emocional que impide que sigas caminando con ligereza. Es decirle a la experiencia: te reconozco, te acepto y ahora te dejo ir. Y no porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no quieres seguir en guerra, porque te has cansado de revivir mentalmente cada escena, de buscar respuestas que no llegan, de gastar energía en alguien que probablemente ya no forma parte de tu presente. Hay una paradoja silenciosa en esto. Cuando decides perdonar, aunque sea en la intimidad de tu conciencia, descolocas profundamente a quien esperaba encontrarse con tu resentimiento. El odio da seguridad al otro, le permite seguir jugando el papel del villano, seguir justificando su distancia o su desprecio. Pero el perdón genuino, el que no exige presencia ni aplausos, desarma, porque rompe el vínculo emocional más fuerte que aún los unía, el dolor no resuelto. Perdonar no es reconciliarse. No implica necesariamente volver a confiar, ni abrir las puertas, ni siquiera retomar el contacto. Es más bien una operación interna, un acto profundo de limpieza emocional, como sacar un clavo oxidado del corazón con delicadeza, sin apuro, sabiendo que esa herida ya no necesita atención externa para sanar, que el alivio no vendrá del otro sino de tu propia capacidad de soltar. Y sí es probable que durante un tiempo sientas que el rencor te da fuerza, que pensar en lo injusto que fue todo te mantiene firme, que odiar te protege de recaer, pero eso es una ilusión, una trampa de la mente dolida, porque el rencor no es fuerza, es rigidez, no te eleva, te ancla, no te cuida, te paraliza, te convierte en rehén de lo que ya pasó y te impide abrazar lo que podría venir. El perdón, en cambio, sí que es poder, porque quien perdona desde la conciencia, no desde la necesidad de quedar bien, se convierte en dueño absoluto de su historia. No perdonas por ellos, perdonas por ti. Esta frase, aunque parezca simple, encierra una revolución interior, porque deja de ubicar el perdón en la órbita del otro, que se disculpe, que se arrepienta, que lo entienda, y lo coloca donde siempre debió estar, en tu campo de acción. Tú decides perdonar no cuando el otro hace algo, sino cuando tú estás listo para dejar de sufrir por eso. Es un acto de autonomía emocional, de madurez, de sabiduría. Perdonar no borra el pasado, pero lo vuelve habitable. Te permite mirarlo sin rabia, recordarlo sin temblor, incluso agradecer lo aprendido sin necesidad de revivir lo sufrido. No significa que dejarás de sentir tristeza o que la decepción se esfumará, pero te regala algo infinitamente más valioso: paz. Esa paz que ya no depende de que el otro entienda, sino de que tú elijas seguir caminando sin cargar con lo que no se resolvió. Algunas personas jamás te pedirán perdón, otras ni siquiera admitirán su parte. Algunas incluso volverán a pasar por tu vida como si nada hubiera ocurrido. Pero ninguna de esas circunstancias debería condicionar tu sanación, porque el perdón real no se da por justicia externa, sino por liberación interna. No lo haces para que el otro cambie, sino para que tú dejes de quedarte estancado en una historia que ya no necesitas seguir escribiendo. A veces el perdón duele más que el rencor, porque te enfrenta a tu propia vulnerabilidad. A ese momento en que aceptas que no habrá reparación, que no habrá explicación suficiente, que no podrás controlar la narrativa del otro. Y aún así, decides cerrar el libro. No porque te resignes, sino porque te eliges.
porque decides que mereces avanzar sin arrastrar capítulos que ya no suman. Y no se trata de ser el mejor ni de demostrar grandeza moral. Se trata de vivir más ligero, de dormir mejor, de dejar de apretar los puños cuando alguien menciona su nombre, de no invertir más tiempo en lo que claramente ya no tiene remedio. Perdonar es soltar con ternura. Es decir, lo que pasó, pasó. Ya no tengo interés en seguir repitiéndolo dentro de mí. Este tipo de perdón no necesita ceremonia, no requiere contacto. Puedes hacerlo en silencio frente a un espejo, durante una caminata escribiendo una carta que nunca enviarás. Lo importante no es el gesto, sino el cambio interno que provoca. El momento en que sientes que algo se afloja, que ya no duele, igual que ya no esperas justicia, porque encontraste algo más profundo. Comprensión. Comprensión de que todos herimos desde nuestras heridas. Que lo que el otro hizo, aunque no lo justifique, sí puede explicarse desde sus vacíos. Comprensión de que el pasado ya no puede tocarte si tú no lo traes de vuelta. Comprensión de que tu energía merece estar en el presente, construyendo algo nuevo, y no atrapada en un ciclo de dolor reciclado. Y si alguna vez esa persona nota que ya no la odias, que ya no hablas mal, que ya no reaccionas como antes, es posible que se sienta confundida, que incluso crea que aún siente algo por ti, porque el rencor que esperaba encontrar no está. Pero tú sabes que no es amor, es libertad, es serenidad. Es ese punto exacto en el que te has vuelto intocable. No por frialdad, sino por paz interior. Perdonar es dejar de ser víctima sin necesidad de ser héroe. Es encontrar el equilibrio entre lo que fue y lo que mereces. Es abrazarte a ti mismo completo incluso con las cicatrices y decirte, ya no necesito vengarme, necesito vivir, porque vivir sin rencor no solo es más liviano, es más sabio. Te permite ver el mundo con menos cinismo, con más apertura, con más espacio para lo nuevo. Al final, vivir sin rencor no es un regalo que le das al otro. Es el regalo que por fin decides darte a ti mismo. Hemos recorrido un camino íntimo, valiente y profundamente humano. Gracias por llegar hasta aquí, por permitirte sentir, reflexionar y sobre todo elegirte, porque eso es lo que has hecho al escuchar este contenido. Has elegido mirar hacia adentro, detenerte un instante y preguntarte qué mereces, qué necesitas proteger y qué estás dispuesto a soltar para vivir con más calma y dignidad. Cada una de estas acciones que hoy compartimos, el silencio que empodera, el brillo que no necesita aprobación, la cortesía sin doble intención, los límites firmes, el dolor sanado en privado y el perdón que libera, no son simples estrategias, sino manifestaciones de una transformación más profunda, la de volver a ti, y ese regreso, aunque silencioso, es uno de los más revolucionarios que puede vivir un ser humano. No estás solo en este camino. Todos en algún momento hemos sentido la herida de no haber sido valorados. Pero lo importante no es lo que nos hicieron, sino lo que hacemos con eso. Y tú hoy decidiste transformar esa experiencia en crecimiento, en conciencia, en fuerza interior. Si este video te ha tocado, si alguna frase resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió acompañado, entonces te invito a que no te quedes con esta experiencia solo para ti. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Aquí seguiremos compartiendo herramientas, reflexiones y enseñanzas inspiradas en la sabiduría estoica y en el valor de vivir con propósito y serenidad. Y sobre todo, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu escucha y por tu confianza. Que cada decisión que tomes a partir de hoy esté guiada por tu amor propio, por tu paz interior y por la claridad de saber que mereces una vida donde no haya espacio para lo que te resta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate, respira hondo y sigue caminando, pero esta vez más liviano.